26 de agosto. Beato Junípero Serra. Presbítero franciscano, evangelizador. De California. Petra, Mallorca, España, 24 de noviembre de 1713. Y Monterrey, California, EEU, 28 de agosto de 1784. Mallorca, la isla mediterránea, con su celebrado horizonte marítimo, es la patria de Miquel Serra Ferrer. Cuando aún no se había acabado del todo la guerra de sucesión, en una de las antiguas villas del Pla de Mallorca, con el nombre latino de la piedra, Petra, conservado durante la dominación musulmana, nace allí, Miquel, el día 24 de noviembre de 1713. El día 25 de noviembre, en la bella y grandiosa parroquia gótica de San Pedro, entonces aún en construcción, recibe las aguas bautismales, de manos del vicario Bartomeu Lladó, y, como de costumbre en los varones, se le añadió el nombre de José. Miquel Josep figura en la partida bautismal de la parroquia, aunque en otros libros figura solamente como Miquel. Sus padres Antonio y Margarita, un matrimonio entre los 2.200 habitantes que tenía la villa, vivían pobremente del trabajo honrado de cantero y labrador del padre. A lo menos desde los 6 años de Miguel, viven en la calle Barracar, situada en la parte más antigua de la población, muy cerca del convento de San Bernardino de los franciscanos menores. Entre almendros, higueras, manzanos, perales, unos pocos naranjos y sobre todo cultivos de cereales y legumináceas, propios del Pla de Mallorca, el trabajo del cultivo del campo y de los sillares de marés para la construcción, trabajos de la gente humilde del pueblo, pasará su infancia y adolescencia el muchacho Miguel. Buen principio y óptima vivencia, para quien querrá unir en su día, la cruz con el arado y con las construcciones. En el corazón de cualquier hijo de Petra está en un lugar preeminente la ermita de Nuestra Señora de Bonani, del buen año, de la buena cosecha, hasta en California, cuando ya viejecito, se acordará del título de María del Buen Año para ponerlo en su bautismo a una pequeña nativa. El mundo del Santo de las Florecillas, San Francisco, -4 de octubre, empezará a entrar en su mente y hasta en su ideal de vida. En el convento se inicia el contacto con los hijos de San Francisco, allí aprende las primeras letras, el canto litúrgico, sirve al altar. A los 13 años se traslada a Palma, ya con la intención de poder entrar en la provincia de Mallorca de los hijos de San Francisco. Muy bajo de estatura, poca salud y raquítico, cosas que le dificultaban la entrada, que por fin consiguió del padre Antonio Perelló, provincial, también hijo de Petra. Como de costumbre cambió su nombre de pila con la profesión religiosa y fue el humilde compañero de San Francisco, el hermano Junípero de los Fioretti, quien le sustituyó su bautismal Miguel. Junípero, será en el futuro su nombre inseparable Junípero, como Ramón Uy, -27 de noviembre, cuyo sepulcro se guarda en el convento franciscano de Palma, donde residió siempre después de su profesión. Tenía la meta de la sabiduría y también, como en Ramón Uy, irá naciendo en su interior la preocupación por la predicación del Evangelio entre los no cristianos. Inteligente y aprovechado estudiante, antes de la ordenación sacerdotal ya le vemos como profesor de filosofía en el convento de San Francisco de Palma, pero muy pronto, ocupará un lugar preeminente en la Universidad de Mallorca, será catedrático de prima de teología escotista, cuando aún no ha cumplido los 30 años. En los archivos de la universidad consta el doctor Junípero en tesis, exámenes, actos académicos. El padre Francisco Palou, en su relación histórica, hace referencia al sermón sobre el beato Ramón Uy, el sermón de la fiesta de la universidad, anotando el juicio de uno de los personajes del momento diciendo sobre el mismo que habría que imprimirlo con letras de oro. Su actividad no es solo la de las clases en la Universidad Mayoricense, predica en diversas poblaciones, especialmente las cuaresmas, que entonces iban unidas a predicaciones continuas. Diversos lugares de Mallorca recuerdan su presencia.
Pero él pensaba en las multitudes de los indios de América, quería ser misionero. El patronato de los reyes de España y Portugal condicionaba que, para ejercer en aquellas tierras, era necesario un nombramiento específico. Lo solicitó él y el padre Francisco Palou. No les llegaba. Estando acabando la predicación de la Cuaresma en Petra, por fin lo tuvieron entre sus manos. Junípero, como de costumbre, hizo el último sermón cuaresmal el martes de Pascua en el santuario de la Virgen de Bonani, se despidió de sus paisanos y de sus mismos padres, guardando total secreto sobre su partida para tierras americanas. Al cabo de muy pocos días dejó su Mallorca para siempre. Era el domingo, in albis, 13 de abril de 1749. Tenía entonces 35 años, muy bien aprovechados y con mucho futuro. Siempre adelante, nunca hacia atrás. Esta es la frase que pone en la carta que dirigió a sus ancianos padres, escrita en la lengua materna. Se despide de ellos como hijo que les amaba y les dice que si comprendiesen bien lo que significa la empresa misionera que ha iniciado en su vida, ellos mismos serían los que le animarían a ir siempre adelante y nunca retroceder. Esta fue su manera de actuar. Con humildad, con espíritu de servicio, a la manera franciscana, no retrocedió nunca en aquello que era bueno para el servicio de Dios y la conversión y el bien de los que iba evangelizando, especialmente en las obras que llevó a cabo entre los indios. Fray Junípero y el padre Francisco Palou no llegarán a México, fin de su destino, hasta casi 8 meses después. Pasan por Málaga y llegan a Cádiz para desde allí cruzar el Atlántico. Tienen que unirse a otros religiosos, franciscanos y dominicos, pero algunos de ellos cuando ven el mar y la frágil nave que los había de transportar, se vuelven atrás. Es entonces cuando ofrecen los nombres de otros religiosos de la provincia franciscana de Mallorca, el padre Juan Crespí, el padre Rafael Berger y el padre Guillermo Vicens. En el futuro, será una constante la llegada de nuevos compañeros para misioneros en tierras americanas, desde la provincia franciscana de Mallorca. Esta presencia mallorquina será especialmente importante en la gran obra de California. Pasan por la isla de Puerto Rico, descanso de las muchas penalidades del viaje, incluida la sed. Pero los 15 días que están allí los aprovecha el padre Serra y sus compañeros para predicar una misión popular a los que vivían en la isla. Poco antes de su llegada a México pasan uno de los momentos más difíciles del viaje, estuvieron a punto de naufragar. El 7 de diciembre, después de más de 90 días, ponen el pie en el continente americano. Exhaustos del viaje necesitaban descansar, para ello tienen a disposición unos carruajes que les transportarían de Veracruz a México, unos 550 kilómetros, pero Junípero lleva el espíritu franciscano de sencillez y pobreza hasta el extremo y él y otro religioso de Andalucía pedirán para hacer el viaje a pie, viviendo de la caridad y no sabiendo dónde reclinar la cabeza. En este viaje Junípero empieza a tener en su cuerpo una presencia molesta, inseparable, en algunos momentos preocupante que le acompañará toda la vida, es su pierna llagada, probablemente por la picadura en aquellos días de un zancudo tropical. Una visita al santuario de Guadalupe en el último día del año 1749, y la celebración de la misa en el día de Año Nuevo, es el comienzo de su misión en tierras de México. El Apostólico Colegio de San Fernando de México será desde ahora, hasta su muerte en 1784, el centro de su vida, residiendo allí, o bien como lugar que programaba y dirigía las actividades misioneras de los franciscanos. Allí estará, después de su llegada, 5 meses como un noviciado o preparación para la obra evangelizadora entre los gentiles. Junio de 1750 hasta septiembre de 1758, las misiones en Siena Gorda, su primer destino. 8 años incansables, que pasará en compañía del padre Francisco Palou. Catequesis, erradicación de la idolatría, promoción humana.
Aprendió la lengua pame de los indios para poder llegarles a su inteligencia y a su corazón. Trae de México un maestro albañil, que ayudado de una veintena de indios, con el hasta hace poco tiempo catedrático universitario, Fray Junípero, haciendo de peón, trasladando vigas sobre sus hombros como los indios, levantaron la preciosa iglesia de Salpán. Retablos dorados y hasta un órgano de tubos, que tocaba un indio. Agricultura, comercio de los productos, trabajo para las mujeres. Una vida humana y organizada, tal como hará después en la Alta California. El Evangelio, según la mentalidad del hijo de la pobre familia de agricultores y canteros de Petra, va unido a la consecución de una vida digna, fruto del trabajo. Será la constante de la obra de liberación humana, siguiendo el Evangelio, de nuestro Junípero y sus compañeros franciscanos. Llega una carta del padre guardián de San Fernando. Los padres Junípero y Palou son solicitados para una difícil y arriesgada tarea misional en Texas, entre los indios apaches, en una misión en la zona del río San Sabá, afluente del Colorado. Los padres Alonso y Santisteban habían regado la tierra misional con su sangre. Se pudo salvar el tercer miembro de la comunidad, el padre Molina. Había que seguir el camino iniciado por los hermanos. Los padres Serra y Palou dejan Sierra Gorda, contentos con el nuevo destino, en el cual era muy posible que diesen la máxima prueba de amor, dar su vida por el Evangelio de Jesucristo. Diversas circunstancias hicieron que, lo que parecía un cambio inmediato y urgente, tuviese que esperar. No dependía de ellos, ya que la obra misionera cristiana, desgraciadamente, iba unida a los intereses políticos, y hasta a la misma ayuda económica de la corona española y sus representantes los virreyes de México. La obra de la Alta California, como veremos, padecerá continuamente los graves problemas que acarreaba esta sujeción y ayuda. Pero, si uno quería ser misionero, tenía que pasar por aquí. La expectativa de ir a misionar a los apaches, por fin no se hará realidad para Fray Junípero, sino que desde 1758 hasta julio de 1767 tendrá su centro de actuación en el Colegio Misional de San Fernando de México, maestro de novicios, comisario de la Inquisición, misiones populares a los fieles en diversas partes de Nueva España. Hacia California. La supresión de los jesuitas por Carlos III impone, sobre todo a franciscanos y dominicos, nuevas responsabilidades misionales al tenerlos que sustituir. El nombre de California entonces empieza a ir unido a la persona y compañeros de Fray Junípero. Hay la Baja California, la península, que actualmente forma parte de la República de México, y la Alta California, que desde 1848 llegará a ser uno de los estados de la Unión Americana. Fray Junípero empieza su labor misionera por la Baja California, a donde llega en marzo de 1768. Será el prólogo de su gran obra, la Alta California. 16 misioneros jesuitas son sustituidos por 16 franciscanos. Fray Junípero es elegido presidente, lo cual quiere decir que une la función de superior religioso a la de ordinario eclesiástico de las nuevas iglesias. En lenguaje canónico actual vendría a ser como un prefecto apostólico de las tierras californianas, pero con menor jurisdicción y menores competencias. La Baja y la Alta California forman una unidad misional, hasta que, en 1772, las misiones de la Baja California pasan a los dominicos. El padre Francisco Palou será el vicepresidente, con misión de sustituirle en caso de muerte o imposibilidad, dos almas siempre unidas desde la juventud. El guardián de San Fernando venía a ser el provincial, con responsabilidad sobre todas las misiones que tenían encomendadas. La entrada en la Alta California era razón de estado de la corona española. Si no se ocupaban aquellas tierras, Rusia lo haría. Además, los ingleses, con sus colonias americanas, no estaban tan lejos. Las tierras de clima mediterráneo del oeste americano interesaban a otros,
por esto hay la orden y hasta prisa de ocuparlas anticipadamente. El conjunto de los franciscanos busca la cristianización y promoción de los indios, con esto, consciente o inconscientemente, eran los máximos colaboradores de la corona, y como siempre, están bajo su patronato y subvención económica. Era así, y no faltarán muchos disgustos por este motivo, en la obra californiana del Beato Junípero. No podemos ignorar que estamos en el siglo de la Ilustración y faltan pocos años para la Revolución Francesa. La llaga de la pierna, aparece más virulenta y más inoportuna que nunca, en este camino hacia la Alta California. Siempre será su terrible acompañante, una prueba del Señor que hubiese arredrado a cualquiera. Le aconseja el gobernador, Gaspar de Portolá, que se retire a descansar a la cercana misión para restablecerse, pero él ante esta proposición responde, no me hable de esto, porque yo confío en Dios que me ha de dar fuerzas para llegar a San Diego, como me las ha dado para venir hasta aquí, y, en caso de no convenir, me conformo con su santísima voluntad. Aunque me muera en el camino, no vuelvo atrás, a bien que me enterrarán, y quedaré gustoso entre los gentiles, si es la voluntad de Dios. Pidió a Dios su curación, porque no podía seguir y no consentía que le llevasen en parihuelas los indios neófitos. Llamó al arriero Juan Antonio para que le curase, al decirle este que solo había curado las mataduras de las bestias, le respondió, haz cuenta que soy una bestia y hazme el mismo medicamento que aplicarías a una bestia. Tomó cebo con hierbas, lo machacó, lo frió y se lo aplicó. Durmió aquella noche y quedaron admirados de que recobrase tan repentinamente la salud. Padre de California. El día 1 de julio de 1769 llegaron a la costa del Pacífico, el deseado puerto de San Diego. Empieza su máxima obra, la fundación de California. Esta es obra de un conjunto de personas, pero, básicamente, Junípero será considerado por la historia y en la conciencia popular, padre de una cristiandad y padre de un pueblo. El padre Palou continúa en la Baja California, actuando de presidente hasta que dejaron estas misiones. El padre Juan Crespi será el buen compañero de Junípero hasta su muerte, acaecida el 1 de enero de 1782. Hay otro pequeño grupo de esforzados franciscanos, que después irá creciendo, siempre menos de los que eran necesarios. El catalán Gaspar de Portolá es el primer gobernador y jefe militar de la expedición. Serra y Portolá sintonizaron perfectamente. Catalanes son en buena parte los soldados de la última expedición expansiva española en América, llevada a término después del decreto de Nueva Planta. Los soldados serán en algunas ocasiones rémora en la evangelización y civilización de los indios, pero serán más frecuentemente imprescindibles colaboradores para dar seguridad a las misiones, y normalmente pondrán sus manos y saber en la construcción de edificios y en las tareas de asentamiento de poblaciones a la manera europea. La obra de California no fue una acción bélica sangrienta, sino que fue básicamente de diálogo y comprensión mutua respecto a los nativos, promovida en buena parte por los misioneros. Las misiones, origen de California. San Diego, 16 de julio, la alegría de empezar a ser realidad. En el lugar escogido, la cruz es levantada, la veneran, colgaron la campana y la tocan festivamente, bendijo el agua y con ella los terrenos que iban a albergar la misión, se preparó una barraca para que sirviese de capilla y una vez cantado el Vani Creator Spirites, se dio por fundada la misión. Se abrieron los libros parroquiales. Desde cero han de conseguir la amistad de los indios. No conocen sus lenguas. Han de aminorar y hasta si es posible destruir el recelo de la presencia de aquellos nuevos instalados en sus tierras, sin duda para la mayoría de indios, considerados como unos intrusos, sino como enemigos. Así, en todas y cada una de las misiones que se fundan. 1770, San Carlos de Monterrey, futura residencia del Padre Junípero y primera capital de California.
En 1771 se sitúan junto al río Carmelo, a poca distancia de Monterrey. 1771, San Antonio de Padua. 1771, San Gabriel Arcángel. Cerca de allí, se levantará el pequeño poblado de Nuestra Señora de los Ángeles, origen de la gran urbe actual de Los Ángeles. 1772, San Luis Obispo de Tolosa. 1776, San Francisco, misión fundada por el Padre Francisco Palou, origen de la ciudad actual. 1776, San Juan Capistrano. 1777, Santa Clara de Asís. 1782, San Buenaventura. Sus sucesores continuarán la obra de construcción y constitución de misiones hasta 21. El padre Francisco Palou y sobre todo el padre Fermín Lasuen y el padre Mariano Palleras, seguirán al Beato Junípero, dignamente y eficientemente, en la presidencia de las misiones. Algunos de los nombres de sus compañeros, a lo menos los primeros, no pueden ignorarse: los padres Francisco Dúmez y Lluís Jaume, de Mallorca, padre Ángel Somera, mexicano, y Benito Gambón, gallego, padres Miquel Pieras y Bonaventura Sitjar, de Mallorca, padres Josep Caballer y Domingo Juncosa, de Cataluña, padres Antonio Paterna, de Andalucía, y Antonio Cruzado de la provincia de Los Ángeles. El padre Junípero se emparejó, como un misionero más, con el padre Juan Crespí. Normalmente cada misión juniperiana es una lucha entre la ilusión y valentía del grupo de franciscanos y las dificultades de diversa índole y procedencia que se tenían que solucionar, o a veces simplemente sufrir pacientemente a la expectativa que llegasen tiempos mejores. La escasez de bienes materiales fue muy frecuente, hasta en algún momento hay que hablar de hambre. Siempre adelante, nunca retroceder. Recordemos algunos hechos y circunstancias en que se encontraron las autoridades civiles y militares. Estamos en una época de influencia del enciclopedismo francés, de un poder absoluto regio, el cual, en su parcela de poder, lo imitaban los poderes secundarios y dependientes de las tierras coloniales, con el regalismo, que suponía la sujeción de la Iglesia al dictamen de los poderes temporales. La corona necesitaba a los misioneros, pero todos los que tuvieron poder político en California, exceptuados el primer gobernador Portola y el virrey Bucarelli, después del contacto personal y el informe que le presentó el padre Junípero en México en 1773, fueron normalmente una pesadilla, una dificultad y un sufrimiento constante para Fray Junípero. El Estado español corría con los gastos, y el misionero ponía su dedicación personal. Hecho histórico que ha de ser discutido y quizás también comprendido, pero que creó grandes problemas en el régimen y promoción de las misiones. ¿Cómo hubiesen gozado nuestros celosos e intrépidos misioneros, de poder contar con los modernos medios de la organización de la acción misional? El Beato Junípero y sus compañeros mallorquines pensaban en sus 11 conventos franciscanos, para que les ayudasen. La vida del padre Francisco Palou sobre su entrañable hermano desde la juventud, la relación histórica de Fray Junípero Serra, está dedicada precisamente a la provincia franciscana de Mallorca para que colaborasen. Hasta el guardián de San Fernando, el también mallorquín padre Rafael Berger, se suma a las dificultades, al enviar en 1770 un informe, donde no comparte el entusiasmo de Fray Junípero y sus compañeros ante la empresa californiana y dicta algunas normas de gobierno inaceptables: fúndense las misiones, pero sea como se debe, de modo que se verifique lo que significa el verbo fundar, que no es fundar perspectivas, pero, no obstante, concluirá en el escrito: si tengo algún consuelo, es ver el gusto y alegría con que marcharon. Sus trabajos han sido y son indecibles. Y solo la divina providencia pudo conservarles la vida, que si se hubieran muerto los más, no causara admiración alguna. Ante los cálculos humanos y hasta las maledicencias, nuestro Beato Junípero respondería:
paz y paciencia, y siempre adelante. La verdad es que si no hay la ilusión de las perspectivas, no se llega nunca a las realidades. Hay que recordar que después de la larga presencia del Beato Junípero en 1773 en México y leído al padre Berger el informe que presentó al virrey, el padre Berger cambió de juicio. Relación con los indios. El contacto y la acción con los indios, otro capítulo importante. Lenguas diferentes. Actitudes variables ante los nuevos venidos, desde el recelo hasta la oposición violenta, y podríamos decir que era bien natural. Los misioneros eran los encargados de acercarse a ellos amigablemente, les hablaban de una religión inimaginable para su manera de pensar y de convivir. Allí estaban con ellos haciéndose presentes en sus vidas. Les promovían en el trabajo agrícola e industrial. Vivían comunitariamente los nuevos indios cristianos en las misiones. El Beato Junípero, en uno de sus escritos, se lamenta de la obligación que tienen de enseñarles castellano, dice que la evangelización sería mucho más rápida y eficiente si se hiciese en sus respectivas lenguas. El padre Bonaventura Sitjar estudió las variadas lenguas de los indios californianos. El padre Junípero con su representación, al virrey Bucarelli, hace la Declaración de Derechos de los Indios, y pone los principios para su bienestar físico y espiritual. Los niños y los jóvenes indios estuvieron en las prioridades de la acción misionera. Las relaciones con los indios tienen un capítulo singular y sangriento en la misión de San Diego, noviembre de 1775. Allí estaban el padre Luis Jaume, de la villa de San Juan de Mallorca y el padre Vicente Fuster, de la provincia de Aragón. Dos indios bautizados que vivían en la misión, fueron por la sierra a decir a los otros indios que los misioneros querían hacerles cristianos a la fuerza. Así convencieron a muchos y se presentaron de noche en la misión, robaron en la iglesia e incendiaron las edificaciones. Los soldados se defendieron y el padre Fuster se pudo esconder. El padre Luis Jaume se acercó a los indios y les saludó a la manera mallorquina de la época, amar a Dios. Lo agarraron, lo llevaron al bosque, lo desnudaron, le dieron con porras y lo asaetearon hasta que murió. El hecho produjo una gran consternación entre los misioneros y pobladores. Cuando lo supo el padre Junípero, dio gracias a Dios porque se había regado la tierra con la sangre de un mártir, pero, por otra parte, no podía ocultar la tristeza de su muerte y el gran problema sobre la seguridad que planteaba. Ante este hecho, el Beato Junípero no aceptó la pena de muerte para los culpables. A uno matador dejarle para que se salve, que es el título de nuestra venida. Darle a entender, con algún moderado castigo, que se le perdona, en cumplimiento de nuestra ley, que nos manda perdonar injurias y procúrese no su muerte, sino su vida eterna. Y esto lo tenía establecido para él y para todos los misioneros. Obra de paz, no de guerra, todo lo contrario de los conquistadores humanos. Y esto en un tiempo que la ejecución capital era frecuente en nuestras plazas. La nueva Iglesia de California no recibía la plenitud del don del Espíritu Santo a través del sacramento de la confirmación. Por concesión de Clemente XIV, pudo el padre presidente administrar el sacramento. El breve apostólico pasó todos los trámites que imponía el regalismo, pase regio, corte virreinal. Hasta 1778 no llegó a manos de Fray Junípero. Así que empuña su bastón y a recorrer las misiones, a preparar a los que lo tenían que recibir, a superar obstáculos, como siempre, sobre todo su salud, que continuaba muy deteriorada, de manera especial la llaga de la pierna. En ciertos momentos no podía tenerse en pie y el asma le oprimía el pecho, como un intenso dolor que le ahogaba. Pero su ansia apostólica puede más y es, además, la ocasión para contactar con todas las misiones. Cuando vuelve a la misión de San Carlos Borromeo, la suya, dirá humildemente, edificado vengo de lo que he visto han trabajado en las otras misiones, aquí siempre nos quedamos atrás.
Los 6 últimos años de vida del padre Serra, estando de gobernador don Felipe de Neve, fueron de una lucha agotadora contra la intromisión y persecución solapada del nuevo gobernador, que se consideraba señor absoluto de todo lo que estaba bajo su mando, misioneros incluidos. Puso la falsa excusa que la concesión papal de confirmar no tenía el placet regio y se lo prohibió. Junípero contó con el apoyo incondicional de los misioneros. El escándalo público fue inevitable. Tuvieron que acudir al virrey de Nueva España, que certificó que la concesión pontificia estaba en regla. Don Felipe de Neve tuvo que saborear su amargo fracaso. Es que los misioneros no tenían otros problemas que resolver y otras cosas en que ocuparse. Un santo, un héroe. Llegamos a los últimos días del beato Junípero, a quien llamaban los indios, el Padre Viejo. A pesar del mal estado de salud, quiso hacer una última visita a las misiones, administrando la confirmación, después del incidente sobre el asunto con el gobernador. Había visto nacer y crecer las comunidades cristianas de California, su gozo y su corona. Estaba a punto de poder decir, he acabado la carrera, que podríamos adjetivar en términos deportivos, de obstáculos. Fray Junípero estaba muy enfermo, toda su vida fue una lucha entre sus graves dolencias y el ánimo, el ardor de su espíritu que las superaba, diríamos que casi milagrosamente. Cuando le hablaban de remedios decía que no valía la pena. Quiso tener consigo a su amigo del alma y sucesor el padre Francisco Palou, el otro gran compañero, el padre Juan Crespí, le había precedido y tenían junto a ellos su sepulcro y su recuerdo. Deseaba despedirse personalmente de todos, para ello quiso que se acercasen a Monterrey los misioneros a recoger la parte anual del abastecimiento que les enviaban. Palou afirma que Fray Junípero conocía la hora de su muerte. Se concentró unos días de retiro espiritual, y al final hizo una ejemplar confesión general de sus pecados. La última prueba, difícil y punzante como pocas, le sobrevino pocos días antes de su muerte. Se intentaba sustituir a los franciscanos de la Alta California por los dominicos. Veía tambalearse el edificio de unas misiones que prometían mucho y que habían levantado a base de mucho sacrificio. Tan mal lo habían hecho ellos. Las misiones deben continuar, a pesar de la falta de misioneros. Piensan Junípero y Palou en sus hermanos de Mallorca. Fue 3 días antes de la muerte de Junípero, cuando Palou decide escribir su vida y enviarla a Mallorca para animarles, después de conocer la grandeza de su vida apostólica y franciscana, a que les enviasen los refuerzos que necesitaban. Nos encontramos ante el supremo sacrificio que se pide al padre de California antes de su muerte, como Abraham con Isaac. Con esta pena murió él, aunque el cambio no se consumó después de su muerte. La hora del descanso y de la gloria. El 25 y 26 de agosto los pasó muy mal, pidió que le dejasen tranquilo todo el día dentro de su recogimiento. Amaneció el día 27 y solicitó el viático. Le pidieron que estuviese tranquilo en su pobre celda y que cuando quisiese se lo llevarían. El enfermo se opuso, era él quien tenía que ir al encuentro del Señor. Se organizó una singular procesión presidida por un moribundo. Le acompañaban los 2 misioneros, el comandante del fuerte, un destacamento de soldados y todos los indios. El padre Palou, incensario en mano, comenzó la ceremonia. Fray Junípero entonó el Tantum Ergo con voz y entusiasmo. Cumplieron escrupulosamente todas las rúbricas en la administración del viático. Se retiró después a la soledad de su celda. Se sentó en la rústica mesa y quedó sumido en profunda contemplación todo el día. Aquella noche solicitó la unción de los enfermos, que recibió sentado en su humilde e incómoda silla de cañas. Rezó los salmos penitenciales y las letanías de los santos, los amigos que le acompañarían en el viaje. Solo encontraba un poco de alivio estando en el suelo. Parecía que quería morir sobre la madre tierra. Quiso recibir la absolución general con gran gozo del espíritu.
Amaneció el 28 de agosto. A los marineros amigos, que no había visto desde hacía tiempo, les pide, háganme la caridad y obra de misericordia de echarme un poco de tierra encima, que mucho se lo agradeceré. Y al padre Palou le dijo, deseo que me entierre en la iglesia, cerquita del padre Juan Crespí, por ahora, que cuando hagan la iglesia de piedra me tirarán donde quisieren. Palou, emocionado, pidió que rogase por ellos. Le respondió, prometo que si el Señor, por su infinita misericordia, me concede la eterna felicidad, que desmerecen mis culpas, que así lo haré por todos, y el que se logre la reducción de tanta gentilidad que dejo sin convertir. Sintió una turbación, un miedo intenso. Pidió que le leyesen la recomendación del alma, él contestaba con toda devoción. Acabadas las preces, dando muestras de alegría, exclamó, gracias a Dios ya se me quitó totalmente el miedo. Se sentó nuevamente a la mesa y llegó el mediodía, y dijo a los presentes, vamos a descansar. Quedó solo en su pequeña habitación, se tumbó vestido con su sayal franciscano sobre las pobres tablas, y abrazándose a la cruz que había llevado desde su Mallorca, de los tiempos de su noviciado, se durmió en el tiempo, para despertarse en la eternidad. Era un poco más de las 2 de la tarde del día de San Agustín de 1784. Tenía 70 años, 9 meses y 4 días de edad. Fray Francisco Palou, al percatarse de tanto silencio, entró en la habitación y vio que había expirado. Le colocaron en un ataúd de secuoya vestido del simple hábito franciscano como él quería. Todos querían tocarlo y tener alguna reliquia. Tuvo los honores de general en plaza, aquel que tanto había hecho para el bien de todos. Las campanas de su misión anunciaron su muerte, y su cuerpo, ya sin vida, reposa desde entonces el sueño de los justos en su querida misión. Todos oraron por él y con él en solemnes funerales, acompañados de las lágrimas de aquellos que tanto le querían. El beato Junípero Serra, como extraordinario amigo de Dios, evangelizador singular que nunca se desalentó, y artífice de la promoción humana, es merecedor de tenerle en nuestra memoria para estimularnos en el camino del bien y obtener su intercesión. Mallorca, su amada patria, y la orden franciscana son especialmente herederas de su persona. Estas ofrecieron la vida grandiosa de Junípero a las tierras americanas, para enriquecerlas como donación generosa, más que como posesión egoísta de una colonización. Junípero está entre los egregios misioneros que han hecho historia.